Buenas noches. ¿Me están copiando? Me confirman. Buenas noches, doctor. Sí, se lo escucha, doctor. Bien. Entonces, vamos a empezar con la segunda clase. En realidad, la semana sería la semana tercera y cuarta, ¿no? De la unidad 1, ¿no? Ya, vamos a comenzar. Vamos a hablar así sobre los conceptos, del que deberíamos haber hablado la semana pasada, pero ahora lo vamos a hacer. Vamos a hablar sobre la escuela clásica, precientífica y la positivista, ¿no? Algo concreto. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Bien. Ninguna, doctor. Bien, gracias. Entonces, vamos a comenzar con, ¿no? con el tema del control social que también forma parte del sílabus, ¿no? El control social es una forma, ¿cómo se podría decir? Es un método que utiliza el Estado para controlar a la sociedad, ¿no? Uno de los métodos es el derecho, ¿no? El derecho sirve para controlar a todos los individuos de una determinada sociedad. Y el derecho, ¿qué es, no? El derecho es una forma de decirle a los individuos que se deben comportar de determinada forma, ¿no? El derecho es el debe ser, ¿ya? El derecho es el debe ser, esto debe ser así, ese es el derecho. El derecho ha sido creado porque entre los seres humanos en estado de naturaleza es caótico, ¿no? Hay guerras, aunque con el derecho también hay guerras, ¿no? Se matan, invasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Violaciones, que también es igual, ¿no? No sé cuál sería la diferencia entre el estado de naturaleza y el individuo en una sociedad de derecho, ¿no? Es igual, es lo mismo, no encuentro diferencias, pero bueno, ¿no? Entonces el derecho sirve para controlar, para decir al ser humano qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer en función de la ley, ¿no? Y el derecho es una forma de control muy fuerte, muy, muy fuerte, y tiene sus mecanismos, ¿no? Tiene dos mecanismos. Uno, porque se divide en dos, ¿no? En los controles sociales, en formal y el informal. El informal es una forma de control que ejerce, por ejemplo, desde el momento en que el individuo nace, ¿no? Allí está la familia. La familia ejerce un control muy fuerte, establece pautas conductuales. Si tienes suerte, naces en una familia de sicarios y tienes suerte, y allí ya te establecen, ¿no? Las pautas. Hay una especie de subcultura y vas creciendo, ¿no? En ese mundo, ¿no? Entonces es una forma de control. Controla, ¿no? El barrio, por ejemplo, también el barrio controla también la conducta de todos los individuos, y a veces las personas tienen que adaptarse para ser aceptados en esa cultura, ¿no? Y si no te adaptas, sales o de repente quizás te vas al otro mundo, ¿no? Pero es una forma de control, ¿no? El barrio, luego la primaria, la secundaria, ejercen también una forma de control porque enseñan, entre comillas, porque creo que no lo hacen. Lo que deberían enseñar es cómo controlar los instintos principalmente, ¿no? El instinto de matar, el instinto de violar de parte del ser humano,
y debería enseñar cómo controlar esos impulsos, ¿no? Esos impulsos negativos. El colegio, igualmente primaria, ¿no? Primaria y secundaria debe consistir en poder ejercer controles, debe controlar los impulsos, ¿no? Antes de matar a alguien o a una mujer, debes decir, ahí nomás, ¿no? Te quería matar, pero ya me desanimé. Me disculpas, ¿no? Eso es una forma de que la persona se controla. La persona se controla y entonces es un mecanismo fuerte que se debería, como digo, formar parte de la enseñanza, ¿no? Para que el ser humano se controle y bajaría bastante los delitos, ¿ah? Pero no, no se enseña esa forma, porque lo que se enseña es obedecer las leyes, ¿no? Educación cívica, no sé si habrá ese curso, es que están las leyes y hay que estar encuadrados en esto, pero los seres humanos no estamos acostumbrados, no nos gusta obedecer las leyes. No, eso es innato, ¿no? No, por eso las leyes son impuestas, hay una imposición, ¿no? Lo que decía Kant, una imposición categórica, ¿no? Las leyes son impuestas, no nos gustan. Quizás por eso ahí hay resistencia, ¿no? Bien, entonces, otro, por ejemplo, la universidad también es una forma de control y a nivel de educación, ¿no? La educación en general se encuentra estandarizada por parte del Estado de acuerdo a los intereses de grupos de poder, ¿no? ¿Qué es lo que debe saber y qué es lo que no debe saber? ¿Qué es lo que deben estudiar? ¿Qué no? Entonces, es una forma de controlar las ideas, ¿no? Las opiniones. ¿Qué es lo que deben saber y qué no? Entonces, eso también, ¿no? Pero debería estar orientado básicamente en cómo controlar los instintos, ¿no? A eso, ahí siempre voy a ese tema, cómo controlar, ¿no? Porque el ser humano es violento por naturaleza, hasta el hombre o la mujer más tranquila puede matar. Eso está demostrado, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? ¿Ya? Otra forma de control fuerte, fuerte es el fútbol, ¿no? Los partidos de fútbol, el Mundial, la Copa América, etcétera. También ejerce un control, paraliza a las personas, los aísla de la realidad y se meten ahí, ¿no? Un mes, por ejemplo, el Mundial de Fútbol duró un mes y ahí están metidos. Están paralizados, ¿no? El Estado y los grupos de poder están tranquilos mientras están viendo el partido, ¿no? Todos los partidos del Mundial. Y paralizan a todo el mundo. Es una forma de control también, ¿no? Para que las personas no alteren. ¿Y qué es lo que controlan, no? ¿Qué es lo que se debe controlar? Que los individuos no cometan delitos, ¿no? Y que no alteren la normal convivencia. Esa es la idea de fondo, ¿no? Mientras los grupos de poder tienen sus intereses económicos, explotación de los recursos, ellos sacan leyes por medio del Estado y el Congreso y los poderes para poder controlar a todos nosotros, ¿no? Otra forma de control es los medios de comunicación, tanto radio, televisión, internet también es un medio de comunicación. La forma es que ingresan información no acorde con la realidad, ¿no? La realidad es una cosa y ellos lo manipulan y nos los envían. Y recibimos la información. Entonces la libertad de opinión no existe, porque la opinión que nos generamos es producto de la información que los grupos de poder quieren que nosotros tengamos conocimiento, ¿no? Nos bombardean con información que ellos lo controlan y eso hace que nosotros tomemos decisiones a partir de esa información, ¿no?
Entonces, puede existir libertad de expresión, pero libertad de opinión no existe, ¿no? Entonces nos controlan también ahí. Estamos recontra controlados mentalmente, ¿no? Los que ven televisión todos los días, controladazos, ¿no? Los que están con el internet también controlan nuestras ideas, controlan nuestras opiniones, ¿no? Y eso es letal, ¿no? Letal es eso. Porque para prevenir delitos no surte efectos, ¿no? Otro es la religión también, ¿no? La religión es una fuerza muy importante para el control social y el genio de esto fue pues Constantino, el emperador Constantino en el siglo III después de Cristo, fue un genio, pues, ¿no? Un iluminado, porque lo que hizo fue hacer de que la religión católica forme parte de la política estatal, ¿no? Y Constantino, pues, elaboró, creó, diseñó la religión católica, ¿no? Y cada vez que Roma invadía, llevaba la religión católica. Llegó a España, la religión católica, hubo la Inquisición, quema de brujas, control social, ¿no? Después llega acá, pues, ¿no? Con Cristóbal Colón, ¿no? Llega el catolicismo y hay genocidios en grandes cantidades, ¿no? Imponen, y eso es una forma de control bien fuerte, ¿eh? Por ejemplo, una forma de controlar a las personas con la religión, Semana Santa, fue de viernes a domingo, nadie piensa, ¿no? Todos están aislados. Navidad, Año Nuevo, son formas de control. Las personas están en otras cosas y la explotación de los recursos, la minería, pesca, está corriendo, ¿no? Mientras nosotros estamos distraídos ahí comprando panetón, etcétera, ¿no? Nos están controlando. Ahora, actualmente somos esclavos, pero esclavos mentales. Estamos esclavizados, nos controlan la mente y no opinamos más allá de la información que nos dan, ¿no? ¿No? La información que ellos nos dan, los grupos de poder por medio de la televisión, etcétera, nos dan la información que no está de acuerdo con la realidad y eso hace que nosotros tengamos una opinión, ¿no? Genera fuente de opinión, es una fuente de opinión con la información que viene de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí nosotros opinamos. Imagínense, ¿no? Porque no conocemos la realidad. La realidad que conocemos es nuestra propia realidad, ¿no? Cada uno de ustedes tiene su propia realidad, tienen su propia representación de la realidad, ¿no? Y ahí tienen su propio entendimiento a partir de conceptos o categorías que está acá, y de allí utilizan el raciocinio o juicio, ¿no? Pero esos conceptos y categorías nos han bombardeado, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Es información que nadie nos lo saca y forma parte y lo aceptamos como verdadero, ¿no? ¿Quién sabe la realidad? La verdad. Nadie. Cada uno tenemos nuestra propia verdad, ¿no? Eso decía Kant, ¿no? Cuando hablaba del noúmeno, decía de que la esencia de la realidad nadie puede saberlo. Lo que sabemos es lo que nosotros observamos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, esta botella, cuando hay luz, lo observamos, ¿no? Y si apagamos la iluminación, no observamos nada, ¿no? Así que la realidad es relativa y la verdad no existe, ¿no? La verdad nos los incorporan al cerebro y
Y para sacarlo, bien difícil, no sale. Es como la creencia de un Dios, quizá por ahí choco con algunos, ¿no? Desde que nacemos también nos dicen de que Dios existe, el Dios católico, ¿no? Y estamos ya más de 40 años y tenemos la idea de que Dios existe. Esa es una forma de control. En la religión generalmente, acá en la tierra somos infelices, ¿no? La felicidad está más allá, ¿no? Pues eso también te controla. La iglesia tiene una forma de control bastante inteligente, ¿no? Y es fuerte, ¿no? En la iglesia ha habido millones y millones de muertos. Acá en América, ¿cuántos muertos ha habido? Pues, Cajamarca, ¿no? Cuando estaba Atahualpa ahí murieron como 10.000 paisanos, de nuestros paisanos, ¿no? Es todo un tema, ¿no? El control social. Y otra forma también es, mm, dentro de los informales, eh, a mí me parece que es todo. Ahora entramos a los formales, ¿no? Al control formal ejercido por el Estado, digamos, una formalización, ¿no? El primero, el más fuerte también es la policía, ¿no? La policía va con el pie en alto y golpea, ¿no? Golpea, ejerce un control directo en la sociedad. Utiliza las leyes, detiene personas, ¿no? Eso es una forma de control. Y el derecho le da las armas, ¿no? El Estado le da las armas a la policía. Le da la flagrancia, la detención policial, la detención preliminar, la detención judicial, flagrancia, la prisión preventiva, ¿no? Es una forma de control. La sentencia, un feminicidio, 30 años de cárcel, ¿no? Está controlando el Estado ahí. No sé qué controlará, pero está controlando. Ejerce una forma de control, ¿no? Y, por ejemplo, alguien comete un feminicidio, controla. Tiene los mecanismos, ¿no? Que el Estado le da, ¿no? Por medio del derecho. Y lleva a la persona al calabozo, ¿no? Y lo tiene guardado. Está controlando ya, ¿no? Un disturbio, una manifestación, la policía va y golpea, ¿no? Golpea fuerte, genera lesiones, muertos, ¿no? No va a prisión preventiva, pero es procesado, causa de justificación, etcétera. Es una forma de control bastante fuerte, ¿no? Alguien no quiere obedecer las señales de tránsito o las señales que da el policía, también, ¿no? Su papelete es una forma de control para que aprendan. Está controlando a los individuos de una sociedad, ¿no? La policía es el que está más, un contacto bastante directo, ¿no? Choca ahí con la sociedad y controla, aplica la fuerza, ¿no? Aplica todo, ¿no? Lo que el Estado le da, ¿no? A veces se excede también, ¿no? Luego, la policía, bueno, no sé si Serenazgo también puede ejercer control, me parece que sí, ¿no? Controla, ejerce controles, ¿no? Ellos aplican lo que es el arresto ciudadano, arrestan a las personas y lo llevan a la policía, ¿no? Inmediatamente. Es una forma de control también, ¿no? Luego está la fiscalía pide, ¿no? Prisión preventiva, detención preliminar, chequea el tema de las detenciones policiales, ejerce un control fuerte, ¿no? Intimidatorio, igual que el Poder Judicial, ¿no? Los jueces, cuando dictan las prisiones preventivas, detenciones preliminares, ya está ejerciendo un control, está controlando, está tratando de que la sociedad tenga conocimiento, ¿no? Del que mata a alguien, prisión preventiva, pero pareciera de que eso no tiene efectos positivos, ¿no? Luego, cuando envía a la cárcel, el INPE, ¿no? Las cárceles. Las cárceles es una forma de control bastante fuerte,
aunque sin los efectos deseados, ¿no? La cárcel no tiene un sentido. Lo que es ahora es ¿cómo le puedo decir? Es un centro de aislamiento, ¿no? Lo aíslan de la sociedad a los individuos para que no generen caos, zozobra, para que la sociedad se mantenga en su normalidad, ¿no? Entonces los aíslan, ¿no? Los aíslan, los envían a la cárcel y ahí los tienen, con penas bastante altas, penas muy altas, ¿no? Más de 20, 25, 30, 35 cadena, ¿no? Aunque la cadena no existe, en la práctica no existe, pero es fuerte, ¿no? Ya, entonces hemos hecho un resumen de lo que es los controles, ¿no? El control social y el control formal e informal. Otro tema es la prevención, ¿no? Porque la criminología es una ciencia que eh, estudia, ¿no? ¿Cuál es su objeto de estudio? El delincuente, el delito, el, la víctima, la prevención y el control social, ¿no? Esos son los objetos de estudio de la criminología, ¿no? Y ese objeto de estudio, pues, dentro de eso está la prevención, ¿no? Y la prevención, ¿cómo funciona? Ya hemos hablado del control social. La prevención es que cuando el Estado aplica penas elevadas, 20, 30, esa información va a la sociedad y la sociedad mm, tiene que ejercer un efecto intimidatorio, obligado, intimidatorio, ¿no? O sea, a nosotros nos debe dar miedo y decir, o razonar, ¿no? De acuerdo a Kant, Kant dice que la persona cuando está en sociedad deben utilizar la razón y luego la voluntad, ¿no? O lo que dijo Schopenhauer, ¿no? En su libro El mundo como representación y voluntad, ¿no? Ahí decía también que el ser humano se representa una realidad y luego acciona, ¿no? La cual es la voluntad. Entonces, el ser humano está dentro de ese entorno, ¿no? Entonces, cuando recibe la información de que a un feminicida le han puesto 35 años, eso debe servir principalmente a los hombres, ¿no? En el caso del feminicidio, debe servir para prevenir delito, porque nos debe dar miedo a nosotros, nos debe intimidar, nos debe coaccionar, ¿no? Nos debe decir, y nosotros debemos razonar en el sentido de que no hay no más, ¿no? Ya no quiero matar, no quiero robar, no quiero defraudar al Estado, no quiero, ahí no más. Si eso fuera así, utilizando la razón, no hubiera delitos, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta, entonces, ¿por qué hay delitos? Porque la prevención no funciona, ¿no? Se supone que si una persona va a la cárcel es para intimidar, para coaccionar, tiene una finalidad social, ¿no? Tiene una utilidad social. Pero pareciera de que no tiene efectos y los delitos siguen, un feminicidio sigue, continúa. Hasta marzo habían 56 feminicidios, estamos batiendo récord, somos campeones, y a este ritmo, en este año habrá cuánto, 200. Si en 3 meses hay 56, ya supongamos 50, 5 por 4, 20, unos 200, ¿no? Ya estamos avanzando exponencialmente, ¿no? Y eso que implica de que la prevención de la pena, perdón, la prevención del delito no tenga los efectos deseados. No sirve, ¿no? La sentencia no sirve, porque la sentencia tiene una finalidad preventiva, ¿no?
y sobre la prevención no hay nada. Entonces, y aquí viene un dilema, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el derecho penal, no? Si la pena no se cumple, no hay corrección, la gente no se corrige, no se controla, no frena, los feminicidios continúan, los robos también, está peor. ¿Qué hacemos? Entonces elevamos pena porque, por ejemplo, en robo agravado hay cadena perpetua con la finalidad de intimidar, ¿no?, al resto de la población. Los que se dedican al robo les debe dar miedo ese tipo de penas, ¿no? Cadena perpetua, ya, te debe dar pánico y decir, no, hay nomás, ya, no quiero ir a la cárcel, ¿no? Pero parece que esas cosas no tienen los efectos deseados, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, y entonces, bajo este contexto, la criminología, ¿cuál es el objeto de estudio? El delincuente, el delito, la víctima, el control social y la prevención del delito, ¿no? Y es una ciencia que utiliza, que se apoya en otras ciencias. ¿Cuáles son, no? La antropología, la biología, psicología y sociología, ¿no? Son cuatro, ¿no? Son ciencias que sirven de apoyo a la criminología, ¿no? Y es una ciencia empírica porque estudia la realidad. El derecho no estudia la realidad, ¿no? El derecho estudia leyes, ¿no? La criminología es una ciencia empírica y multidisciplinaria. Y hay varias ciencias, ¿no?, que ayudan a la criminología. Bien, hasta aquí alguna pregunta con respecto al control, a la criminología. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor, disculpe, tal vez no sea del tema, pero siempre he querido preguntar y aprovechando el curso, eh, ¿qué es la victimología y cómo se estudia y cómo se analiza, profesor? La victimología estudia a la víctima o lo que es el agraviado, ¿no? Y el Estado tiene políticas con respecto a la víctima, pero en el proceso penal, el agraviado me parece que tiene 10 artículos, ¿no? Sé que la víctima abandonado, ¿no? A ver, vamos a ver cuántos artículos hay con respecto a la víctima. La víctima del 94 hasta el 97. ¿Son cuántos? 4 artículos. 4 artículos respecto a la víctima. La víctima está abandonada, ¿no? Es un problema, ¿no? Incluso, por ejemplo, en una prisión preventiva, la víctima o el agraviado no interviene. En un juicio oral, la víctima tampoco. ¿Y cuáles son los derechos de la víctima? Impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria, ¿no? La víctima es un problema, ¿no? Incluso esto, por ejemplo, eso está vinculado con la pena, ¿no? Kant decía de que la pena debe servir para prevenir delitos, porque lo que le ocurrió a la víctima ya no puede ser reparado. Y eso se practica ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se aplica una pena, es para prevenir delitos, ¿no? No tiene otra cosa. Ahora, y la víctima a nivel de juicio oral, cero, ¿no? La víctima va al juicio y está sentada. Lo único que esperaría la víctima
sería una reparación civil, ¿no? Una reparación civil, pero bien difícil. Ahora, para que tenga fuerza la víctima, actor civil, ¿no? Que tiene que constituir en actor civil en la etapa de investigación preparatoria y pedirlo ante el juez de investigación preparatoria, ¿no? Y cuando participa, está ahí, ¿no? Bueno, como actor civil ya tiene mayor fuerza, ¿no? En todo el proceso penal, ¿no? Pero a nivel de resarcimiento del daño es un poco vacío, gaseoso, ¿no? Pero en criminología la víctima se estudia a nivel de los daños, los perjuicios, el impacto del delito en la persona, en la cual es irreversible, ¿no? Los delitos de violación, los delitos de robo, ¿no? Ahora, en el delito de feminicidio, la víctima ya no existe, ¿no? ¿Ya? Pero en este curso no hay victimología, no está dentro del sílabo, ¿no? Debería estar, ¿no? Victimología, pero no, o un curso, ¿no? Pero no hay. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a comenzar ahora con la escuela clásica, ¿no? De la criminología hay antes del positivismo, antes del Lombroso, hay pues una escuela clásica, ¿no? Escuela clásica en la cual se habla, es un poco filosófico esto, ¿no? Viene desde la Ilustración, ¿no? Se habla de Kant, se habla de Hegel, ¿no? Se habla de Jung, ¿no? Y entra un poco el racionalismo y entra también el empirismo, ¿no? Porque es una forma de conocer la realidad, ¿no? Para cometer un delito se observa la realidad y esa realidad habría que ver cómo se observa, ¿no? ¿No? Entonces la escuela clásica nace en el siglo XVII, XVIII y ahí justo aparece, pues, ¿no? Ahí 1700 y tanto la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, y ahí aparecen los ilustrados, ¿no? Como Montesquieu, Rousseau, ¿no? Hablan sobre el Estado, hablan sobre la forma como debe constituirse el Estado, hablan también del contrato social, la forma como se debe organizar y cuáles son los fundamentos, ¿no? Para poder organizar el Estado, ¿no? Porque antes de eso existía el absolutismo, ¿no? Y con la Revolución Francesa aparece la burguesía, ¿no? Que son los que toman el control de la sociedad, ¿no? A partir de la Revolución Francesa. Y ahí aparecen también las primeras cárceles, ¿no? Tanto en Inglaterra como en Francia, ¿no? Unas cárceles más orientado a los delitos de homicidio y robo, ¿no? Hurto. En la cual se tiene el concepto de que estas personas no trabajan, ¿no? Y como no trabajan, roban. Entonces lo mandamos al penal, ahí viene la teoría de la pena, lo mandamos al penal para que estudie, pero para que estudie, aprenda algo, y de tal manera que cuando salga a la calle, trabaje en lo que ha aprendido en el penal, ¿no? Ese es el concepto actual, ¿no? Hasta ahora estamos en eso, y parece increíble, ¿no? Sino que también los delitos también han avanzado, ¿no? Hay otros tipos de delitos, ¿no? Uno de los grandes pensadores en el derecho penal es Beccaria, ¿no? Cesare Beccaria, ¿no? Escribió su libro, el único libro, hasta donde sé, de los delitos y las penas. Un libro donde están, esto salió en el siglo XVIII, y ahí habla pues, sobre los principios
del derecho penal. Habla sobre legalidad, lesividad, debido proceso, finalidad de la pena, la culpabilidad. O sea, el primer libro de derecho penal es el libro de Beccaria, ¿no? De los delitos y las penas, de lectura obligatoria para todo abogado penalista, ¿no? De los delitos y las penas, lo descargan de internet, lo imprimen, le ponen su pasta y ya está, ¿no? Su empastado y listo, ¿no? Entonces ya tienen ahí su libro y léanlo. Él estableció ciertos principios bastante interesantes. Él decía también que la pena tiene finalidad preventiva y no, ¿cómo le puedo decir? Y no resarcir tanto el daño en la víctima porque la pena tiene una finalidad preventiva, ¿no? De una utilidad social, no a la víctima, sino a la sociedad, porque la víctima ya pues, sufrió el daño y ya no se puede hacer algo más, ¿no? Entonces, eso también lo dijo Beccaria, ¿no? Léanlo, bastante importante, ¿no? Otro de los autores bastante importantes es Carrara, ¿no? Un italiano, en la cual él dice pero, que el delito es una infracción a la ley. El Estado tiene sus leyes y no hay que infraccionarlo, no hay que vulnerarlo, ¿no? El que vulnera ya está en infracción. En el fondo, ¿qué es el delito? Una infracción, ¿no? Una infracción del deber, ¿no? Todo delito es una infracción del deber. Eso es un concepto del siglo XVII, ¿eh? Porque los delitos, ¿quién lo impone? El Estado. Y hay que obedecerlo. Hay que evitar eso, ¿no? Habla también de la imputabilidad, en la cual indica de que la persona tiene un libre albedrío, ¿no? Para poder realizar una determinada conducta. ¿No? Pero actualmente sabemos que el libre albedrío no existe, ¿no? La libertad de opinión tampoco, y los conceptos y criterios ya están acá, ¿no? En el cerebro, ¿no? Entonces, son pensadores en la cual generalmente están orientados a la prevención, ¿no? Y que el derecho es una forma de control. Trata de controlar, ¿no? La vida en sociedad, trata de controlar. Pero como les dije, parece que a nosotros no nos gusta, tenemos pánico. Un policía nos dice, por aquí no, vaya por allá, y decimos por qué, ¿no? No obedecemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, y ahí aparece, pues, ¿no? La criminología, ¿no? Entonces, con la escuela clásica, o sea, los primeros momentos de la criminología, ¿no? Encontró el derecho natural, ¿no? El estado de naturaleza del ser humano, ¿no? Allí no se habla de derecho, ¿no? Se habla del ser humano como en su estado natural, ¿no? Entonces ahí también apareció también la criminología, el principio de legalidad, ¿no? El libre albedrío, cada persona tomaba sus decisiones por sí misma, pero eso en el fondo no existe, ¿no? Porque al existir influencia externa, el libre albedrío en realidad no existiría, ¿no? Siempre va a estar condicionado, ¿no? También se toca un tema de la moral, ¿no? Y se hablaba bastante de moral en la escuela clásica y con la moral mucho se tiene que hablar de la moral cristiana, ¿no? Aunque hay muchas morales, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestra moral. ¿Qué es la moral, no? Es un conjunto de pautas conductuales que hay que contrastar siempre, ¿no? Cuando yo quiero hacer algo, me voy a la moral. Y a ver qué dice la moral, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Cómo le puedo decir? Es una base de datos, ¿no? En la cual nosotros recurrimos para ver qué decisiones vamos a tomar, ¿no?
Y si hay buena información en la moral, avanzamos, ¿no? Todo positivo, pero si está mal, y de ahí viene la ética, ¿no? La ética es lo que es bueno, lo que es malo. Es una distinción, ¿no? Una división ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esas épocas también aparece, como le digo, el derecho penal, el derecho también, ¿no? Como el contrato social, y la finalidad era mantener el orden, ¿no? El orden social. Tratar de mantenerlo por medio del derecho, ¿no? Por medio del derecho. Y controlar a quién, al delincuente, ¿no? Controlarlo. De ahí aparece, pues, ¿no? La policía, las cárceles, los fiscales, etcétera, ¿no? Otro criterio de la escuela clásica es que el Estado es el que tiene la exclusividad de castigar, ¿no? De mandar a la cárcel. Exclusivo del Estado. No hay un proceso civil, ¿no? Por un proceso particular, ¿no? Excepto la querella, ¿no? Pero la persona no podemos hacer justicia con nuestras propias manos, ¿no? Tenemos siempre que recurrir al Estado. El Estado es el que tiene el monopolio de investigar, sentenciar y de ejecutar las penas si hubiere, ¿no? Entonces, el derecho de castigar pertenece al Estado. Es el único que tiene derecho a castigar, ¿no? Entonces, y también el Estado garantiza la libertad, ¿no? Y la seguridad jurídica en una, en una determinada sociedad, ¿no? Entonces, esos son los criterios, ¿no? A grandes rasgos de, de la escuela clásica, ¿no? Es la primera etapa, se podría decir, antes del Lombroso, ¿no? Antes del Lombroso. Lombroso es un antropólogo, practicó la antropología criminal, Perry, ¿no? Que es otro de los precursores, también practicó la sociología criminal, ¿no? Y es la que impera ahora, ¿no? La sociología criminal, porque la antropología no tanto, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Ninguna, doctor. Bien. Y no habiendo preguntas respecto a la criminología clásica, vamos a pasar a la criminología en la parte precientífica, ¿no? En la etapa precientífica, para luego pasar al al positivismo criminológico, porque ahora actualmente todo está positivado, ¿no? Todo, ¿no? Eh, enterado de eso, aunque dice que el positivismo jurídico no existe, pero sí, ¿no? Sí, sí existe eso, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la etapa
precientífica, ¿no? Eh, el delito siempre ha existido en la humanidad, siempre, ¿no? Muchos dicen que en la vida de la humanidad, en la historia de la humanidad, si no hubiesen delitos, hubiese sido aburrido, ¿no? Porque gracias al delito, eh, mucha gente, muchas personas tienen trabajo, fiscales, policías, jueces, el INPE, abogados, nosotros, peritos, restaurantes, todos tienen trabajo, ¿no? Juguerías, fotocopias, lo que alquilan locales, todos tienen ganancias con el delito. Inclusive si no hubiera delitos, los penalistas estaríamos sin trabajo, nos moriríamos de hambre, ¿no? Entonces, mientras más crímenes, el penalista trabaja, está mejor, tiene trabajo, tiene dinero, lleva un pan a su casa, porque cuando la gente no mata, estamos sin chamba. Y si no roban, no defraudan al Estado, no hay trabajo, pues, ¿no? Imagínense si nadie defraudara al Estado, ni la fiscalía existiría, ¿no? Entonces, hay que dar gracias al delito porque tenemos trabajo. Parece irónico, ¿no? Parece contradictorio, pero es así, ¿no? Yo le hablo de un punto de vista del abogado, ¿no? Penalista, ¿no? Y el delito es inherente a la especie humana, está en nosotros, está ahí, sino que otros lo controlan, uno más, uno menos, otros cero control, allí está, pues, ¿no? El tema, ¿no? Incluso se dice de que los neandertales, ¿no? Han tenido batallas con los Homo sapiens, ¿no? Con nosotros, y lo desaparecieron, ¿no? Cometieron delitos ahí también, en masa, ¿no? Entonces, hay también ahí crímenes, ¿no? En la sociedad, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la historia de la humanidad siempre va acompañado, siempre, de robos, homicidios, intrigas, violaciones, traiciones, invasiones, guerras, violaciones, parricidios, todo. Siempre ha existido y no se elimina, no se puede, ¿no? Eliminar esto, no se puede evitar. Está, ¿no? Por eso aparecieron el contrato social, los códigos, las leyes, para tratar de frenarlo, ¿no? Al ser humano, ¿no? Siempre, pues, en toda la historia que conocemos, la historia occidental, ¿no? Eh, siempre hay intrigas, violaciones, muertes, robos, parricidios, violaciones, guerras, siempre, ¿no? Entonces, sin delito, ¿qué haríamos? No habría trabajo, ¿no? No habría sentido en la vida, ¿no? Siempre el delito. Muchos dicen, no, que se cuestiona mucho al delito, pero hay chamba, ¿no? Los fiscales tienen trabajo porque hay delitos, el juez tiene trabajo porque hay delitos, el procurador también, el abogado también, los familiares lloran, algo tienen que, y mueven la economía, ¿no? Mueve la economía. Eh, Hay un pensamiento que dice de que mientras la delincuencia está más avanzada, la policía está más avanzada también. Los jueces, los fiscales estudian más. Se van al extranjero, vienen, se preparan, ¿no? Entonces, esa es un poco la contradicción, ¿no? Otro emperador, Hammurabi,
fue el que estableció las primeras normas jurídicas, ¿no? De allí en unas tablillas con escritura cuneiforme, ¿no? De allí estableció cierta pauta para dar solución, ¿no? A las muertes violentas, ¿no? Porque, como les digo, las muertes siempre han existido desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y con Hammurabi se dan las primeras normas escritas en arcilla, con escritura cuneiforme, ¿no? Con la finalidad básicamente de dar solución a las muertes, ¿no? A las muertes violentas, porque no se podía controlar, ¿no? Eso es, y saca sus códigos, ¿no? Saca sus manuscritos y ya pues, para poder controlar, ¿no? La sociedad, ¿no? Eso de la época de Hammurabi, ¿no? Luego, por ejemplo, hay algunos pensamientos, por ejemplo, Sócrates, ¿no? Sócrates dice, ocultar el crimen es tener parte en él, ¿no? O sea, el crimen es inherente, ¿no? Por ejemplo, Sócrates, conócete a ti mismo. Hipócrates, si las enfermedades provienen de los dioses, los más enfermos serían los pobres. Ahora, Platón, mira, ¿no? La pobreza y la miseria son factores criminógenos, ¿no? O sea, para Sócrates, la miseria, ¿no? La miseria y la pobreza, los que no tienen medios, los que no estudian, ellos ofenden a la sociedad, ¿no? Con mayor frecuencia, ¿no? Ahora, también decía Platón de que no hay que castigar a alguien que delinquió, ¿no? O sea, no se castiga a él, sino para que los demás no delincan, ¿no? Para prevenir delitos, ¿no? Mire, eso viene de Platón, ¿no? De esa época, ¿no? ¿Ya? Y así que no hay nada nuevo, ¿no? Parece que todas esas ideas, esos conceptos, ¿no? Sí vienen de la época de los griegos, ¿no? Lo único que han hecho es procesarla, ¿no? ¿Ya? Santo Tomás de Aquino decía, pues, ¿no? Que la miseria genera el delito, ¿no? La miseria. Y que eso también ahora no es nada, no es cierto, ¿no? Porque hay presidentes que están metidos en temas de corrupción, altos funcionarios, y ellos, pues sí, ¿no? Sí tienen cierto grado de cultura, ¿no? Entonces, y Sócrates dice, ¿no? Siempre en una sociedad existe el mal, siempre, ¿no? Entonces, y dice que el que comete el mal está desorientado, confundido, ¿no? Pero en el fondo el que comete delitos nunca es feliz, ¿no? Ya nunca es feliz, ¿no? Entonces, la felicidad es un factor también, ¿no? Un elemento muy importante, ¿no? En el tema como para contrarrestar el crimen, ¿no? Por ejemplo, yo planteaba el tema, por ejemplo, el feminicidio, ¿por qué un hombre mata a una mujer, ¿no? Muchos hablan de machismo, ¿no? Preguntando por allí, principalmente a mujeres, ¿no? Preguntando por qué mujeres tienen diferentes formas de ver la vida, diferentes conceptos, diferentes, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Diferente enfoque, ¿no? Y decían de que si la pareja se aman, no creo que tú maltrates a la pareja que amas. Eso es imposible, dice, ¿no? No, eso no puede ser, pues, ¿no? O sea, si tú amas a alguien, no lo vas a matar. Entonces, ¿qué está ocurriendo en nuestra sociedad? De ahí no vaya sale todo, ¿no? O sea que se supone que se mata a alguien que no amas. Y, o sea, ¿qué cosa hay en la vida de pareja? Un desastre. Estamos enfermos, en una sociedad muy enferma,
donde las uniones de hecho o el matrimonio muy poco es con el amor, ¿no? Porque si se amaran, no hubiera feminicidios. Eso es lo que he entendido. No sé si hay alguna idea, algo, ¿no? Una opinión, siempre pensando el porqué del feminicidio, ¿no? El porqué del feminicidio. ¿Por qué existe el feminicidio? No decir de qué es machista y punto, ¿no? ¿Y qué es el machismo, no? El machismo viene de la sociedad. ¿Y quién tiene, el hombre tiene la culpa de haber crecido en una sociedad machista? Tiene la culpa, él es culpable, él aprendió, ¿no? Él aprendió a ser machista, le enseñaron. ¿Quién le enseñó? La madre, la familia, ¿no? Si una mujer le enseña al hombre eso, y luego viene la sociedad, el Estado, y te da duro y te da fuerte y te manda a la cárcel. Entonces hay que ver ese tema, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Pero ir a un tema más a fondo, ¿no? Más a fondo porque los feminicidios continúan, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a, a la etapa precientífica, ¿no? Donde las ideas ya están plasmadas, ¿eh? La prevención, la legalidad, la lesividad, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Bien, entonces vamos a entrar, ¿no? Al último tema, la unidad, haciendo un resumen, ¿no? Porque estos temas tenemos para hablar, ¿no? Mucho tiempo. Vamos a hablar sobre el positivismo criminológico, ¿ya? Es la última parte, porque luego la otra unidad es sobre la mm, criminología psicológica, ¿no? Luego la unidad 3 es la criminología sociológica, ¿ya? Entonces, si la unidad 4 mm, sobre delincuencia, creo, ¿no? Delincuencia juvenil, etcétera, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a, vamos a hablar sobre la escuela positivista, ¿no? Eh, ¿Qué es el positivismo, no? O sea, habría que primero definir eso, ¿no? El positivismo estudia la realidad, ¿no? Estudia la realidad, aplica el método experimental, ¿no? Rechaza ¿cómo le puedo decir? La metafísica, ¿no? La moral, rechaza la moral, los conceptos abstractos, y se basa en que estudia la realidad, de allí saca algunas conclusiones y establece leyes, principios, axiomas, teorías, de tal manera de que deben ser corroborados en el tiempo, ¿no? Ese es el positivismo, todo está positivado, ¿no? Y para positivizarlo utilizan al derecho generalmente, ¿eh? Al derecho, las leyes, por ejemplo, la física es positiva, estudia la realidad. Newton estudió la realidad y sacó sus leyes, aunque Albert Einstein, no vio ninguna realidad, ¿no? Y sacó
sus teorías, ¿no? Eso es una forma un poco interesante, ¿no? De poder crear teorías, ¿no? ¿Ya? Entonces, el positivismo estudia la realidad, rechaza la moral, los conceptos a priorísticos, ¿no? Universales, absolutos, ¿no? Entonces, lo que no puede ser demostrado no es positivo. No hay positivismo. Entonces, para el positivismo no habría Dios, ¿no? Porque tendría que ser todo demostrado por medio de la experimentación, ¿no? Entonces, para poder comprobar y sacar leyes, teorías, axiomas, etcétera, ¿no? Entonces, estudia la realidad, ¿no? Y tiene un carácter científico, ¿no? Carácter, el primer positivista fue Comte, ¿no? Sociólogo. Estudiando la realidad sacó sus teorías, ¿no? Ese es el positivismo. Actualmente casi todo es positivista, ¿no? El derecho ni hablar, ¿no? El derecho ni hablar, ¿no? Porque tiene todo un criterio de leyes, en la cual los hechos son analizados a partir de las leyes, doctrina y jurisprudencia, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta. Bien, entonces continuamos. El primer positivista es el sociólogo Comte, ¿no? Él es el padre del positivismo, ¿no? Él estudiaba la sociedad y sacaba sus teorías, ¿no? También hay ciertas leyes en el estudio de la sociedad, ¿no? Entonces la sociología, por eso es una ciencia, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál es para que capten la idea? Es que el científico estudia los hechos, ¿no? Los fenómenos, aunque la realidad pura, la realidad en esencia no existe. Nosotros conocemos a través de los fenómenos, ¿no? O sea, lo que nosotros observamos, lo que Husserl le llama fenomenología, ¿no? Lo que nosotros observamos, por ejemplo, esta pelota, ¿no? Esta pelota, si yo no he estudiado nada, no tengo ningún conocimiento, ni primaria, no sé los colores, no sé, porque en primaria te enseñan, ¿no? El círculo, el cuadrado, el rectángulo, te enseñan, ¿no? Entonces, si uno aprende y va al colegio, uno ve esto, dice que esto es una esfera, ¿no? Una esfera, porque has aprendido, ¿no? Y dices también de que es de color verde, porque también has aprendido. Entonces tú cuando lo observas, esto también es una realidad, ¿no? Un delito puede ser, lo observas, y si es de noche, la pelota está, pero no lo ves. Y si hay iluminación, ves la realidad, porque llega la luz solar o la luz artificial y eso va a la vista, ¿no? Entonces, esa es la realidad y eso es lo que observamos. Y ante un delito, por ejemplo, de violación, algo debe ocurrir ahí, ¿no? Robo, observas a una persona con un celular, ¿no? Observa, llega la información y lo procesas, ¿no? Y de ahí decides robar o decides violar. Pero, y la razón, ahí debería de impedir, ¿no? Ahí frenar, ¿no? Por eso la realidad no se conoce en su esencia.
no podemos conocerlo. Solo a nivel fenomenológico, que es la información que llega por medio de la reflexión de los rayos solares o de una iluminación artificial, ¿no? Esa es la realidad, nosotros conocemos solamente los fenómenos, luego llega la información y, ¿no? Y de allí nos representamos algo. Y allí viene el tema, ¿no? Esa representación para mí, esto es una esfera de color verde, ¿no? Para otra persona que no sabe nada, ¿qué será esto? No lo sé. De repente dice que es rojo, nunca ha estudiado, no sabe, ¿no? Y por eso es muy importante, ¿no? El positivismo capta información fenomenológica, ¿no? Luego te representa la realidad, que representa nada más, ¿eh? Luego buscas entenderlo, te buscas entender esto, entender, ¿no? Y recurres a los conceptos que tenemos ya en el cerebro, a los conceptos, ¿no? Hay conceptos previos ya, ¿no? Por ejemplo, has estudiado y dice que eso es color verde, ya, es un concepto previo. Esto es una circunferencia, concepto previo. Y ahí, de ahí quizás nace el tema, ¿no? De que si la persona tiene buenos conceptos, muy difícil sería que cometa delito, ¿no? Porque va a recurrir a esos conceptos y le va a decir, pues no lo hagas, ¿no? O de repente le dirá, hazlo, ¿no? Entonces, ese es en sí un poco el estudio de la realidad a partir de los delitos, ¿no? Entonces, la cuestión previa al delito es que el ser humano observa la realidad, lo observa la realidad. ¿Y qué captará, no? O sea, ¿qué información llegará? Para luego matar, para luego violar, para luego estafar, ¿no? ¿Qué pasará, no? ¿Qué pasará? Los conceptos previos de repente están distorsionados, porque por ejemplo yo veo una persona con celular y, y digo, ya voy a robar, pues porque ya tomé una decisión, ¿no? He observado algo y tomé una decisión, logré entender, pero como en esos conceptos no hay frenos, pues robo, ¿no? Pero si hay algún concepto que me diga no lo hagas, ¿no? Puede frenar, ¿no? Entonces, lo que estudia el positivismo son los hechos. Aunque los hechos, como le digo, cada uno percibe los hechos de acuerdo a su criterio. No hay hechos absolutos, todo es relativo, ¿no? Cada uno tiene su realidad, ¿no? Cada uno, y lo peor es que un juez sentencia sin haber visto los hechos, no lo ha visto, ¿no? Solamente ve medios de prueba, ¿no? Solamente observa medios de prueba, nada más. Y entonces ahí cómo puede, o sea, yo veo una cosa, cada uno ve lo que, o sea, uno ve la realidad y lo interpreta de acuerdo a sus ideas. Entonces, ¿cómo el juez sentenciará? No logra entender, porque el juez ni siquiera lo ha visto. Y el juez ve solamente medios de prueba, ¿no? Y esos medios de prueba son realizados por personas que cada uno tiene su realidad, ¿no? Tiene sus ideas, su forma de pensar, y es diferente entre todos, ¿no? Imagínense el laberinto, ¿no? En que está esto del positivismo, ¿no? Y el positivismo, al estudiar la realidad, toma los conceptos de las ciencias naturales, ¿no? ¿Ya? Y logra, utiliza esos conceptos para tratar de trasladarlo al derecho penal, ¿no? Al positivismo del derecho penal, ¿no? Entonces, ahí es el tema clave, ¿no? Ahora, y aquí en esta etapa, de la etapa positivismo, perdón,
nace los precursores de la criminología, ¿no? Ahí está Lombroso, Ferri y Garofalo, ¿ya? Ellos son los precursores, son italianos. Lombroso, antropología criminal, Ferri, sociología criminal. Para Lombroso, prácticamente el ser humano es un delincuente nato. O sea, aunque él dice a veces de que el delincuente nació delincuente, así nació, dice. Por eso habla de delincuente nato. O sea, él nació así, nadie lo cambia. Y así lo mandamos a la cárcel, ¿no? Y otro es el de Farré, que el delito es una conducta antisocial, ¿no? O sea, es aprendido, Farré, ¿no? ¿Ya? Entonces, para Ferri, el delito se aprende, la sociedad le enseña, los individuos, la sociedad los enseña, ¿no? Y si el delito es aprendido, habría la resocialización. Es básico, ¿no? Cuando el delito es aprendido, ya, va al penal para resocializarlo, o sea, no está bien socializado, ¿no? Entonces, aparte también en el positivismo, se practica el criterio de causa-efecto. Causa-efecto en el mundo real, ¿no? Porque analizamos la realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué otros criterios? No se olviden, ¿no? Lombroso, Ferri y Garofalo. Lombroso, antropología criminal, el hombre delincuente nace delincuente, delincuente nato. Hay otro concepto también, el atavismo, ¿no? El atavismo es que esa persona no ha evolucionado con respecto al resto de los seres humanos. Ahora, ¿quién establecerá quién es evolucionado o no? Eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, y también causa-efecto, ¿no? En la escuela positivista, ¿no? Toda conducta tiene una causa y eso lleva a un efecto, ¿no? Entonces, mm, para la criminología positivista, se estudia el ser humano como ser natural, ¿no? Entonces, pero lo que sucede con el derecho es que el derecho no va a la naturaleza. El derecho toma al ser humano, lo convierte en persona y le da raciocinio, voluntad, etc., ¿no? ¿Ya? Entonces, estos criterios es bastante importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, también hay dogmática, ¿no? Y aparece también allí con la criminología positivista, pues aparece el derecho, ¿no? Lógicamente, ¿no? Aparece el derecho, aplicado al delincuente, con su causa-efecto. Acá viene pues, el tema de ¿cómo le puedo decir?, de la escuela causalista, ¿no? De la teoría del delito, la teoría causalista. Esto, ¿no? Causa-efecto. Hay una dogmática acá, ¿no? ¿Ya? Y esto cambió un poco la visión de estudio del delincuente. Entonces, hay un poco que suavizó el tema, ¿no? Porque para aplicar, por ejemplo, una sentencia, hay que aplicar leyes. Leyes creadas y diseñadas por el positivismo, ¿no? De acuerdo a ciertos esquemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, y acá viene un problema, ¿no? O sea, al positivismo no le interesa cómo prevenir. No, él solamente ve, estudia la realidad y punto, ¿no? Entonces, el tema de la prevención en el positivismo no está muy bien desarrollado, quizás nulo, porque pues, la prevención tiene otro, ¿no? Otro enfoque, ¿no? Entonces, igual el positivismo
Se dice que si sabemos en realidad las causas y los efectos del delito, podemos establecer las medidas de corrección. ¿Qué medidas vamos a tomar, ¿no? ¿Para qué? Para evitar o para aislarlo, ¿no? Lo aíslan y lo llevan al penal para que no vuelva a delinquir, ¿no? Entonces allí aparece, como ya los dije, Lombroso habló del atavismo, dos conceptos, ¿no? Delincuente nato y atavismo, ¿no? El delincuente nato, el delincuente nace delincuente. Y el atavismo es que el atávico no ha evolucionado, ¿no? Con respecto a las personas normales, ¿ya? Ese es el atavismo, ¿no? Luego está Ferri, ya hemos hablado de Ferri, la sociología criminal, el delito es aprendido, ¿ya? No olviden eso. Y, no era partícipe, ¿no? De las penas elevadas, y también, que también practicaba un poco el derecho del autor, ¿no? No el derecho de, ¿cómo puedo decir? Derecho de los hechos, ¿no? O derecho de los medios de prueba, ¿no? Sino derecho de autor, ¿no? O sea, si eres feo, ya fuiste, ¿no? ¿Ya? Entonces, hablaba mucho del autor, ¿no? Y Ferri siempre decía que hay que estudiar el delito dentro de su génesis en la sociedad. La sociedad es lo que le ha generado eso, ¿no? Entonces, habría que encontrar allí alguna solución al problema, ¿no? Y luego Garofalo es un jurista italiano también, ¿no? Que publicó también un libro, Criminología, en el siglo XIX, ¿no? Más o menos. Él metió un término que es el reproche, ¿no? El tema del reproche en culpabilidad es un término de Garófalo, ¿no? ¿Ya? Entonces, él hizo una investigación, dice que en determinadas zonas en la sierra hay ciertos delitos, en la selva otro, en la costa otros delitos, ¿no? Y él propuso, miren, ¿no? En esos siglos, ese siglo XVIII, XIX, de que cada estado debe tener sus códigos de acuerdo a sus necesidades, el código penal de acuerdo a sus necesidades. Pero lo que no sucede ahora, ¿no? De Alemania vienen sus teorías y no los imponen, ¿no? No estudiamos aquí nuestra realidad para crear un código, ¿no? Entonces, y él diseñó el primer código penal italiano. Entonces, con esto terminamos, ¿no? El positivismo, etapa precientífica y la etapa clásica, ¿no? Hemos hecho un resumen, ¿no? Algo bastante concreto. ¿Alguna pregunta? Que son 8:21, ¿no? Para no pasarme, debemos terminar 8:30, ¿no? 8:29, ¿no? ¿Alguna consulta, algo? Ninguna, doctor. Ya. No se olviden del producto académico 1, ¿no? Doctor, ¿el producto número 1 normal lo vamos a desarrollar o lo va a modificar, doctor? Buenas noches. Mm, ¿Lo han visto? ¿De qué se trata? Porque yo no planteo el examen. Hay dos preguntas de las lecturas. Una es ay, no recuerdo, pero Doctor, disculpe, está planteando el producto número 1 con trabajo grupal. ¿Sería bueno personal hacerlo? Una sugerencia. Ya, háganlo individual. Ya, O, doctor, sí, gracias. aunque para mí es más fácil grupal, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Porque todos los integrantes del grupo van a subirlo en forma individual, ¿no? Sus trabajos. Mejor Sería individual. personal, doctor. Ya, no hay problema. Por mí no hay problema. Ya, doctor, gracias, buenas noches. ¿Y cuáles son los temas, ah? ¿Me pueden decir? ¿Alguno de ustedes ha leído? Ah, eso ha leído. A ver, vamos.
A ver si decide, a ver, adelante. Doctor, una consultita. Si se va a hacer individual, ¿también hay la posibilidad de poder hacerlo grupal o solamente ya se va a hacer individual, doctor? Es que yo soy del criterio individual, mejor, que Ok, trabaje un poco ahí, está bien. porque en grupal trabaja uno y el resto se cuelga, ¿no? Ahí voy a ver cuál es el tema, a ver, voy a tratar de ver, ¿eh? Doctor, es para leer la lectura de la Escuela Cartográfica de la Criminología Británica y una lectura de César el Lombroso y su clasificación de los criminales, y de ahí bueno, el producto es 2 preguntas, creo, hay para Ya, contestar de claro. esas lecturas. Puro Las preguntas, disculpe doctor, las preguntas que indican textualmente dice, el primero, desde los postulados de Cesare Lombroso y su teoría del delincuente nato, considera que Romanitu Nama alias Magnum tendría las características físicas del delincuente nato. Y la segunda pregunta es desde los postulados de la Escuela Cartográfica de la Criminalidad. La captura de Romaní Tunama, alias Magnum, ¿se habría logrado a partir de estos postulados? De eso trata nuestro producto académico, doctor. Ahora, la escuela cartográfica no está en el sílabo. Mm, A ver cómo hacemos. Ya, yo voy a plantear 2 preguntas, ¿ya? Doctor, yo ya he ido avanzando, ya si lo cambian, ¿no? Desaprende y aprende. Por ahí va. Doctor, que se quede así nomás, doctor, porfa. Sí, doctor. Doctor, buenas noches, pero yo considero que se debería de respetar el sílabo, pues para eso está el sílabo. Sí, ¿ve? Porque no, pero al final la escuela cartográfica ustedes lo van a encontrar en internet, ¿no? Ahí lo encuentran. Y esa escuela no está en el sílabo. O está, no está eso. Pero desarrollenlo nomás, no hay problema. ¿Ya? Sí, doctor, porque eso es lo que ha colgado la universidad. Sí, ¿no? Eso sí es. A veces se plantean unas preguntas que están fuera del sílabo. Pero bueno, Para la Doctor, siguiente podría ser así como usted está diciendo, usted ya desde la ya siguiente. yo lo planteo, ¿no? Sí, doctor. Para el examen parcial, sí. Diga. Sí, adelante. Doctor, buenas noches. Han sucedido bueno, en mi caso me ha sucedido en varios cursos, de las cuales la universidad ha planteado que, digamos, trabajos de los cuales no está uno en el sílabo y otro está de otros docentes que, digamos, de que han enseñado en algún momento, ¿no? Así es, así es. Y que se ha brindado, que digamos, en la asesoría que hemos tenido, se ha brindado la oportunidad de que el docente cambie según la opinión que, digamos, que tenga respecto al curso, cambie el trabajo a lo que él está enseñando referente a eso, porque Así los exámenes también, a veces los exámenes también son de otros docentes que no son enseñados y tienen otra didáctica de metodología de estudio, ¿no? Por ejemplo, en liquidación oral, yo he planteado ya, ¿no? Les he dicho, esas preguntas no lo consideren. Yo les planteé 3 preguntas de lo que yo enseñé y lo van a subir ahí, ¿no? Ahí mismo nomás lo suben y ya está. Por ejemplo, ¿qué pregunta yo plantearía? Uno, explique sobre por ejemplo, la antropología criminal del Lombroso, explique. Y el otro, ¿qué sería? Explique sobre la sociología criminal de Ferri. Suficiente. 2 preguntas súper fáciles. Ustedes lo buscan, porque eso es lo que he explicado también, ¿no? Sobre Ferri y sobre el Lombroso. Eso sería una pregunta para mí, ¿ah? Y ustedes lo desarrollan rapidito. Hoy día, mañana temprano, estoy subiendo las diapositivas a la plataforma, ¿ya? No sé qué opinan, o mantienen esas mismas preguntas, o las preguntas que yo estoy proponiendo, ¿no? Lo que usted propone, doctor, sería mejor. Ya sale. Ya Doctor, listo.
Yo he ido avanzando ya porque un compañero se ha accidentado en mi trabajo y voy a cumplir doble turno y no voy a tener tiempo. Una semana tengo que cumplir y por eso he ido avanzando. Por eso le pedía, por favor, por esta vez que se mantenga. Ya bueno, los que han desarrollado, creo que son dos, ¿no? Ya lo suben nomás. Pero el resto, la pregunta es, explique sobre se explique sobre la teoría del Lombroso sobre antropología criminal, ¿no? Ahí son dos, básicamente dos, ¿no? Delincuente nato y el atavismo. Y el otro explique sobre la sociología criminal de Enrico Ferri, ¿no? Son dos preguntas, ¿ya? Pero para el examen parcial sí yo voy a plantearlo, ¿ya? Así que Está bien. Doctor, ¿esas preguntas lo va a subir al aula, doctor? voy a escribirlo acá, ¿ya? En el... No. O sea, las preguntas que están en el aula se mantienen. Entonces, manténganlo. Pero ustedes desarrollen con el esquema que dice la universidad y lo suben nomás. Las preguntas que yo planteo, ¿no? No hay problema. No se preocupen, porque al final yo soy el que voy a calificar, ¿no? La primera pregunta es, explique sobre sobre la antropología criminal del Lombroso, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, explique sobre la sociología criminal de Enrico Ferri, ¿no? ¿Ya? Esas son dos preguntas simples. La información es abundante en Internet con respecto a eso, ¿no? Y es bueno que lo desarrollen esto porque la criminología nace con Lombroso. Él habla sobre el delincuente nato, que el delincuente nace delincuente y el atavismo es una persona que no ha evolucionado respecto a la persona normal, ¿no? Y esos son y ahí van a leer sobre una de sus investigaciones, encontró una fosa en el hueso occipital, ¿no? De un delincuente. Y a partir de ahí dijo, ya el que tiene estas características es un delincuente nato. O sea, a partir de características físicas, ¿no? Por ejemplo, yo, a un pelado, no, es delincuente. Todos los pelados seríamos delincuentes, ¿no? Algo parecido, ¿no? Y Ferri, los delitos son aprendidos, la sociedad influye, ¿no? Es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces ustedes desarrollan eso y lo suben. No hay nada que alterar en las preguntas del aula virtual, ¿no? ¿Ya? Doctor, disculpa, no se vaya, disculpe, ¿se puede? Sí, adelante. Para entenderle, doctor, con esas dos preguntas más, lo vamos a adicionar al producto y así lo vamos a subir, para entenderle. No. Estas son las dos únicas preguntas. Ah, y eso se va a subir, doctor. Sí, desarrollan esas dos preguntas y lo suben. No hay nada más. Así de simple. Ya, doctor, listo. Gracias. Porque eso es lo que yo he explicado en clase, ¿no? Tiene lógica esto, ¿no? Hasta 2 páginas, claro. Cada pregunta una página, ¿no? Y ahí le dicen, creo, variable 12, márgenes y todo eso. ¿Ya? Y para el examen parcial sí voy a proponer también ya los exámenes, ¿no? Así también 2, 3 preguntas de lo que yo explico. Yo pregunto de lo que yo hablo. No hay otra cosa, no hay otra. No hay nada oculto bajo el sol, ¿no? De lo que yo hablo es lo que yo pregunto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Consulta. Bien. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo. Nos estamos viendo en la próxima clase. No se olviden, ¿no?, de subir los productos académicos en el plazo, ¿no? Después están llamando, me escriben correo que justo cuando iba a subir mi trabajo, mi mamá apagó la luz, bajó la llave, había una alumna así que tomó foto de que su cuarto estaba oscuro, que mi mamá lo apagó, que me quitó el celular, me quitó el internet. Y le digo, ¿por qué? Es que me fui a una fiesta. Se fue un tono, la mamá no le quitó todo y
no pudo hacer su trabajo. No hay que tal justificación, ¿no? Pero así ocurre, ¿eh? ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.